Deben tener en cuenta que esta historia está basada tanto en mis propios recuerdos como en los que mis padres recuerdan del incidente. Cuando tenía unos 6 años, acabábamos de mudarnos a una casa donde finalmente podía tener mi propia habitación. Estaba emocionado, sentía que ya era un niño grande que podía vivir solo. La primera noche me sentí increíblemente acalorado, como si estuviera atrapado en un horno. Vivíamos en Texas, así que el calor no era algo fuera de lo común, pero esto era insoportable, casi hasta el punto de hacerme difícil respirar. Decidí ir a dormir a la sala y olvidarme del asunto. La segunda noche, el calor regresó, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era solo sofocante, sino que tenía algo más, algo malvado. A mis 6 años no reconocí la palabra maldad, pero esa era la mejor manera en la que podía describirlo. Me hizo querer salir de mi habitación, pero algo me paralizó por completo. Intenté gritar por mi papá, pero no pude. Era como esos sueños en los que tratas de gritar y no sale ningún sonido. La diferencia es que sabía perfectamente que no estaba soñando. Aquí es donde mis recuerdos se vuelven borrosos, así que me basaré en lo que mis padres recuerdan. Al día siguiente, fui con mi papá y le conté lo que había pasado las últimas 2 noches. Él pensó que simplemente tenía miedo de dormir solo en la oscuridad. Ese mismo día, decidió ponerme una luz nocturna y, con la esperanza de calmarme, me leyó un cuento antes de dormir. Luego salió de la habitación y aparentemente todo quedó ahí, hasta que llegaron las 2 de la madrugada. Mi padre dice que, de repente, escuchó el grito más aterrador que jamás había oído. Un alarido desgarrador, tan fuerte que incluso despertó a los vecinos. Mi papá nunca había sido un hombre rápido, pero esa noche jura que corrió con una velocidad sobrehumana hasta mi habitación. Nuestros cuartos estaban en extremos opuestos de la casa, pero llegó en segundos. Mi papá prácticamente rompió la puerta de un empujón. Me encontré acurrucado en una esquina del cuarto, temblando y llorando. Apenas entró, sentí un aura de ira y maldad tan fuerte que se le erizó la piel. Me levantó en brazos y salió corriendo de la habitación. Dormí con mis padres las siguientes 2 noches. Durante esos días, mi papá evitó hablar del tema para no asustarme más. Sin embargo, después le contó a mi mamá lo que había sentido. Mi madre, profundamente religiosa y creyente de lo paranormal, no dudó en decirle que se trataba de algún espíritu que estaba atormentando la habitación. Mi padre, aunque escéptico, decidió que la única forma de estar seguro era dormir en la habitación él mismo. Pensó que tal vez había imaginado todo por estar medio dormido cuando me escuchó gritar. Esa noche nos arropó a mi madre y a mí y se acostó en mi habitación. A la mañana siguiente lo encontramos dormir en el sofá de la sala. Mi mamá le preguntó qué había pasado y él comenzó a despotricar sobre lo horrible que se sentía en la habitación. Dijo que el calor era insoportable, pero lo peor fue la sensación de angustia y desesperación. A eso de las 2 de la madrugada, la opresión en la habitación era tan intensa que comenzó a sentir deseos de morir. Llegó al punto de considerar ir al garaje, encender el auto y dejar que el gas hiciera lo suyo. Cabe aclarar que mi papá nunca había sido una persona depresiva y nunca había sentido algo así. Fue entonces cuando le dijo a mi mamá que había algo terriblemente mal en esa habitación. Mi hermana, que tenía 17 en ese entonces, escuchó la conversación y, como una buena adolescente escéptica, se negó a creerlo. Para demostrar que todo era una exageración, anunció que dormiría en la habitación esa noche, para gran disgusto de mi madre. Esa noche, mi hermana entró en mi cuarto y, como siempre, a las 2 de la madrugada, salió disparada.
Pero no me refiero a que simplemente corrió. Según mi mamá, casi saltó fuera de la habitación en un intento desesperado por salir. Mi madre la encontró en la puerta, completamente empapada en sudor y llorando, tratando de salir de la casa. Más tarde, cuando se calmó, mis padres le preguntaron qué había pasado. Lo que contó nos dejó helados. Dijo que algo la tocó. No fue solo un roce o una sensación extraña. La agarraron, la sujetaron con fuerza. Describió que, aunque la habitación se sintió sofocante como antes, las manos que la tocaron ardían como fuego. Lo peor no fue el dolor físico, sino la angustia que sintió en ese momento. Dijo que fue una desesperación indescriptible, una tristeza tan profunda, que la comparó con el sentimiento de ver el cuerpo de un ser querido dentro de un ataúd. Mis padres sabían bien cómo se sentía eso. Fue en ese momento cuando mi madre tomó una decisión. Quería dormir en la habitación. Mi padre intentó detenerla, insistiendo en que mejor llamaran a un sacerdote, pero ella quería comprobarlo por sí misma. Una parte de mí cree que solo quería experimentar algo paranormal en carne propia. Esa noche, todos nos fuimos a dormir mientras mi madre entraba en la habitación. Y, como siempre, a las 2 de la madrugada, el infierno se desató. Esta vez, no solo se escucharon gritos, hubo golpes, cosas cayendo, un estruendo ensordecedor. Mi papá corrió otra vez, me dijo que me quedara en su cama y que no me moviera hasta que él regresara. Se escuchaban voces, pero no se podían distinguir palabras. Más tarde, ese mismo día, mi mamá nos contó lo que había sucedido. Mi mamá le dijo a mi papá que sintió exactamente la misma ira y malicia que él y mi hermana habían experimentado, pero esta vez hubo algo diferente. Ella sabía dónde estaba. Podía sentir su presencia en un punto específico de la habitación, como si estuviera viendo sin mirar, como si algo estuviera ahí, sentado, de pie, o quién sabe en qué forma. Al principio, decidió ignorarlo, ya que no parecía estar haciendo daño, pero entonces le dijo algo a mi papá, y más tarde a mí, que hasta el día de hoy no hemos podido olvidar. Aseguró que no solo sintió su presencia, sino que le habló. No fue un susurro como el que había escuchado mi hermana. No, fue una voz clara, perfectamente audible. Primero, el espíritu comenzó a hablar sobre mi padre. Le decía cosas como: solo te eligió porque era la opción más fácil, solo te eligió porque necesitaba un reemplazo. La única razón por la que se quedó fue por el niño. Para ponerlo en contexto, yo soy el único hijo biológico de mi papá. Mis hermanas eran de un matrimonio anterior de mi padre, pero no se detuvo ahí. Luego empezó a hablar de mí. Él terminará enterrándote a ti. Nunca llegará a hacer nada porque tú nunca lo dejarás. Y así siguió, una y otra vez, por más de media hora. Mi hermana había sentido miedo. Mi padre, depresión. Yo, pura maldad. Pero mi madre sintió una ira incontrolable. Mi mamá no era una persona de temperamento explosivo, pero cuando se enoja es aterradora. Y esa fue una de esas veces. Después de aguantar todo lo que pudo, le ordenó a mi papá que llamara a un sacerdote. No un medium, ni un brujo, ni nada de eso. Quería un sacerdote de verdad. Llamaron a un viejo amigo de la familia, que además era el párroco de nuestra iglesia. Cuando el sacerdote llegó a la casa, lo primero que dijo fue: «¿Puedo ver la habitación de su hijo?». Mis padres nunca le mencionaron qué habitación estaba afectada. Cuando mi papá le preguntó por qué quería empezar por ahí, el sacerdote simplemente respondió: «Porque sé que es ahí donde más me necesitan». Mi mamá lo guió hasta mi cuarto. En cuanto cruzó la puerta, se detuvo en seco. Parecía congelado en su lugar. Después de un momento, dijo en voz baja: «Aquí hay algo maligno». Se giró lentamente y señaló con el dedo. Exactamente, el mismo rincón donde mi madre había sentido su presencia. Ahí vive. Miró a mis padres y agregó: «Esto no es un espíritu, es un demonio. No sé lo que lo trajo aquí ni por qué se aferra a este lugar en particular, pero hay algo en esta tierra que lo atrae». Mientras hablaba, sacó varias cruces y velas
colocándolas estratégicamente por la habitación. Luego tomó un frasco de agua bendita y comenzó a rociarla mientras recitaba oraciones. Apenas empezó, la temperatura en la habitación se disparó. Más que nunca, era un calor sofocante, como si alguien hubiera encendido un horno gigante. Todos en la casa empezaron a sudar de inmediato. El sacerdote seguía rezando, rociando agua bendita y colocando cruces. Parecía sacado de una película, y durante todo el proceso, se sentía como si algo estuviera luchando por quedarse, aferrándose a la habitación con uñas y dientes. Pero después de unos 30 minutos, todo terminó. El ambiente se sintió ligero, el calor desapareció, la habitación se volvió normal. El sacerdote miró a mis padres y dijo: se fue, sabe que no puede quedarse. Pasaron 2 años. Un día, mi papá y el sacerdote volvieron a hablar sobre lo que había sucedido. El sacerdote le explicó que, por alguna razón, el demonio parecía estar atraído de manera normal a ese rincón en particular de la casa. Dijo que investigó un poco sobre el terreno y descubrió que no había registros de muertes, ni un cementerio indígena, ni nada fuera de lo común. Simplemente algo en ese lugar alimentaba su naturaleza maligna. Le explicó que no es raro que un demonio escogiera un lugar al azar para habitar, pero cuando lo hacen, siempre hay una razón. Hasta el día de hoy, ni el sacerdote ni mis padres saben por qué esa habitación. Ahora tengo 23 años. Cada vez que visito a mis padres, todavía duerme en esa habitación de vez en cuando, pero ya no se siente extraña. Si la ves, es solo una habitación normal de una casa de clase media. A lo largo de mi vida, he tenido otras experiencias paranormales, algunas más intensas que otras, pero ninguna se compara con esta, ninguna siquiera se le acerca. Esta historia siempre ha estado en mi mente, y tal vez es la razón por la que sigo creyendo en lo paranormal. Lo que viví esas 2 semanas fue suficiente para convencerme de que no todos son supersticiones o cuentos de fantasmas. A veces, me pregunto qué fue exactamente lo que atrajo a eso a mi habitación. No a mis padres, no a mis hermanas, ni a otro lugar de la casa, solo a mi habitación. Tal vez los demonios se sienten atraídos por los niños pequeños, porque son más inocentes, más fáciles de corromper. No soy teólogo, así que no puedo decirlo con certeza. Lo único que sé es que, en el fondo, en una parte retorcida de mi mente, espero volver a experimentar algo así.